Listo, ya puede compartir. Gracias. Por ejemplo, en el capítulo 1 y 2 se narran dos historias de la creación y ahí se explica pues la dependencia del ser humano, el ser imagen de Dios, el ser mortales, etcétera. En el capítulo 3 se explica por qué la mujer es inferior, entiéndanme, según el capítulo 3 está sometida al varón, queda sometida al varón. Porque el varón tiene que trabajar y trabajar, sudar y sacarle, arrancarle pocos frutos a la tierra. ¿Y por qué mueren varón y mujer? Este, Después en el capítulo 6 bueno, la maldad de los hijos de Dios. En el capítulo 11 ¿por qué hay diferentes lenguas? ¿Verdad? La Torre de Babel es la explicación de por qué hay diferentes lenguas. Nosotros diríamos, bueno, las lenguas evolucionaron con el transcurso de miles de años, geográficamente, etcétera, etcétera, sí, sí. Pero ellos se lo explicaban así, ¿verdad? Los hombres, todos hablaban la misma lengua, todos vivían juntos y querían hacer una torre para llegar al cielo. Y Dios se asomó desde el cielo y dijo, estos van a hacer lo que quieran. Y entonces les confundió la lengua, ¿verdad? Y entonces uno le decía al otro, pásame un tabique, y el otro le decía, la tuya, y la agarraba a golpes. Bueno, quiero decir que no se entendían, no se entendían. Todos hablaban lenguas diferentes, porque Dios no quería que se entendieran, porque iban a hacer una torre para llegar al cielo. Capítulo 11 de Génesis. Y entonces cada quien se fue a un lugar diferente, porque no se entendieron, y de ahí vienen las diferencias de las lenguas. Pues es una explicación, si ustedes quieren, mítica, mítica, pero pretende ser eso, una explicación del origen de las lenguas. Bueno, dentro de esos 11 capítulos del Génesis que no hablan de la historia de Israel, sino de la historia en general, y el capítulo 12 del Génesis empieza con Abraham. Y ahí viene toda la historia de Abraham y del pueblo de Israel hasta Jesús, que ocupa toda la Biblia. Bueno, entonces ya centrados en nuestro capítulo 6, este, les voy a mostrar Que se refiere al micrófono del que está hablando. les voy a mostrar un pequeño texto. En los versículos 1 a 4, el Génesis, es donde se habla. Este es un artículo que escribí para esta revista, Col. Col es la única revista de Biblia que se publica en México y la publica la Universidad Pontificia de México. Y en esta revista, 84, salió este artículo. Entonces voy a seguir un poquito la idea del artículo. Dice que eh, aquí está el texto donde habla de los nefilim. Claro que aquí yo puse el texto en hebreo y en griego, pero en hebreo y griego pues es más, casi lo mismo. Por tanto, nada más voy a leer la traducción al español del griego, del hebreo, versículos 1, 2, 3 y 4. Dice así, cuando el ser humano comenzó a multiplicar sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y tomaron para ellos todas las mujeres que eligieron. El Señor dijo, mi espíritu no permanecerá en el hombre para siempre, puesto que él es carne. Sus días serán 120 años. Había nefilim en la tierra en aquellos días y también después, cuando se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres y engendraron. Ellos son los valientes de antaño, hombres de renombre. Bueno, vale la pena volver a leer el texto porque ciertamente, a pesar de que es muy sencillo y que parece claro, es muy confuso y no es en absoluto claro. Porque aquí no nos dice quiénes son los nefilim. Dice, había nefilim en la tierra en aquellos días, pero no dice que los hijos de Dios sean los nefilim. Dice, había nefilim cuando se unieron los hijos de Dios con los hijos de los hombres, con las hijas de los hombres.
Entonces, más bien está diciendo que los Nefilim son diferentes de los hijos de Dios, ¿no? Pero vamos más antes. En el versículo 1 dice, cuando el ser humano comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y le nacieron hijas, bueno, aquí está el planteamiento del orden histórico que está queriendo seguir el Génesis, ¿verdad? Después de Adán y Eva y del asesinato de Abel por parte de Caín y del nacimiento de Set, el nuevo hijo de Adán y Eva, los seres humanos empezaron a multiplicarse, ¿verdad? Y en el capítulo 5 viene una gran genealogía. Y entonces les nacieron hijas, evidentemente, ¿no? Pero aquí, claro, subraya que le nacieron hijas por lo que viene después. Los hijos de Dios, ¿quiénes son los hijos de Dios? ¿Verdad? Y aquí dice en hebreo, para los que leen un poquito, Bene Elohim, los hijos de Dios, tal cual. Vieron que las hijas de los hombres eran bellas. Aquí los hijos de Dios se entiende pues que no son seres humanos, pero sí vieron que las hijas de los hombres eran bellas y tomaron para ellas todas las mujeres que eligieron. O sea, estos muchachos, los hijos de Dios, de alguna manera tenían cuerpo y pasiones, pero tenían sexo. Entonces estos hijos de Dios no son exactamente lo que ahora entendemos por ángeles, ¿verdad? Y son, bueno, ya veremos quiénes son los hijos de Dios, pero por lo pronto no son seres humanos, porque si se diferencian de los seres humanos y de las hijas de los seres humanos, pues no son seres humanos, pero tienen cuerpo y tienen pasiones. Bueno, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran bellas y tomaron para ellos todas las mujeres que eligieron, ¿verdad? Ese es digamos, el gran problema de los hijos de Dios. Ahora, aquí no se dice, bueno, antes, en los primeros 5 capítulos del Génesis, nunca se habló de la creación de los hijos de Dios, ¿eh? Entonces, vean los dos relatos de la creación, y está toda la creación y el ser humano que culmina la creación, pero nunca se habla de la creación de ángeles. Nunca. Es verdad que en el capítulo 3 del Génesis se dice que Dios puso en la entrada del paraíso a 2 querubines para que impidieran la entrada de Adán y Eva en el caso de que quisieran regresar, que quisieran entrar. Porque dijo Dios, bueno, ya los expulsé, no sea, ya son como Dios en cuanto al conocimiento de lo bueno y lo malo, no vaya a ser que extiendan su mano y estando en el paraíso y coman del árbol de la vida. Y entonces ya sean eternos y conocedores del bien y del mal. Entonces los expulsó y puso 2 querubines vigilando la entrada. 2 querubines. La palabra querub me parece que es una palabra persa. Persa, es muy antigua. Claro que ahora el cristianismo se entiende por querubines algo así como ángeles de la más alta jerarquía celestial. Pero no son seres humanos, a pesar de que a veces les representa como niños en cueros y con alas, pero no son seres humanos. Y no se les llama hijos de Dios. Aquí aparecen por primera vez los hijos de Dios en la Biblia. Y vieron que las hijas de los hombres, y tomaron para ellos todas las mujeres que quisieron. Aquí no se hace ningún juicio moral. El autor no está diciendo que eso estuviera mal y que fuera pecado. No. Especialmente a las damas que están aquí atendiendo esta conferencia, pues ya captaron, ay, sí, tomaron para ellos todas las mujeres que eligieron, y eran unos angelitos. Pues no, no dije eso. Seguramente las tomaron por la fuerza, ¿verdad? Todas las que eligieron, porque les gustaban. Pero no viene un juicio moral sobre eso, aquí es lo que estoy diciendo. Aquí no se dice, y pecaron y por eso, no, no. De hecho, en el versículo 3, donde está el castigo, dice el Señor dijo, mi espíritu no permanecerá con el hombre para siempre, puesto que él es carne, sus días serán 120 años. Ya no entendí nada. Mi espíritu no permanecerá nunca con el hombre, pero los hijos de Dios
no son seres humanos. Entonces, este castigo para el ser humano está fuera de lugar. Castiga a los seres humanos por lo que hicieron los hijos de Dios. Y además, si ellos tomaron a las que eligieron, se entiende que ellas no les preguntaron si querían. Entonces, ¿por qué ahora va a castigar al ser humano, al hombre? Y luego dice, sus días serán 120 años. Pero si ya viene el diluvio, el castigo va a ser el diluvio, no que nada más vivan 120 años, pero además después del diluvio hubo algunas personas que vivieron más de 120 años, como ustedes saben. Entonces, este castigo está fuera de lugar. No corresponde a un castigo a los transgresores, si es que aquí hubo una transgresión, ¿verdad? Siendo los hijos de Dios los transgresores, ¿por qué castiga al ser humano? Pero además el castigo para el ser humano en ese momento va a ser el diluvio, no una corta vida, corta, en comillas, de 120 años. Entonces, este versículo lo podríamos quitar y el texto se entiende hasta mejor si lo quitamos. Y luego vamos al versículo 4, que es el más confuso de todos. Dice, había nefilim en la tierra en aquellos días y también después. O sea, en aquellos días y también después había nefilim. Y también después. Entonces los nefilim no son los hijos de Dios. Porque había nefilim en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y engendraron. Sí, cuando ellos, los hijos de Dios, hicieron esto, había nefilim y también después. Pero aquí surge otra cuestión. ¿Esos nefilim no fueron destruidos con el diluvio? Pues el diluvio destruyó a todos. Nada más dejó a la familia de Noé. Entonces, ¿por qué dice y también después? Entonces, los nefilim no son los hijos de Dios y subsistieron al diluvio. Bueno, lo que dice aquí el texto. Ellos son los valientes de antaño, hombres de renombre. Ellos son los valientes de antaño. Fíjense que el griego traduce aquí, ellos eran los gigantes, gigantes, los valientes de antaño, hombres de renombre. O sea que cuando el autor está escribiendo esto, había unos, o la leyenda de unos valientes, seguramente de unos gigantes, hombres de renombre, ¿verdad? Pero estos son los hijos de Dios, ¿sí? Los hijos de Dios, o los descendientes de los hijos de Dios con las hijas de los hombres. Esos serían los gigantes. Bueno, sobre la identidad de estos hijos de Dios o de los nefilim, se ha pensado que eran ángeles, ¿eh? Pero a los ángeles, pues nunca se les presenta como hijos de Dios. Saben que los ángeles, de hecho se habla bastante en el Génesis de los ángeles, y nunca se dice que son los hijos de Dios. Nunca se dice que esos ángeles tuvieran relaciones sexuales con las mujeres, ¿verdad? Otros dicen, no, los nefilim son los descendientes de Set. Ellos son los hombres de renombre, los valientes, y los malos son los descendientes de Caín, los descendientes de Caín. Entonces, los hijos de Dios son los descendientes de Set, y los descendientes de Caín son los descendientes de los hombres. Pues sí, eso embona, pero nunca se dice que eso así sea. Nunca se dice los hijos de Caín son los hijos de los hombres y los hijos de Set son los hijos de Dios. Nunca se dice. Otros dicen, no, lo que pasa es que los Nefilim eran reyes poderosos, hombres valientes, tiranos, ¿verdad? Que abusaron de su poder y abusaron de las mujeres, el derecho de piernada. Ustedes saben que
muchos reyes en la antigüedad tenían derecho de pierna, es decir, de tener relaciones sexuales con la mujer que se iba a casar. Pero suena también bien, pero tampoco nunca se dice que los reyes sean hijos de Dios. O sea, que los reyes son hijos de Dios, pues no es un sinónimo que dice en la Biblia, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a la palabra nefilim. La palabra nefilim, ahí está en hebreo, nefilim, hanefilim. Y quiere decir, viene de la raíz del verbo nafal, que quiere decir caer, caer. Entonces los nefilim significa los caídos, literalmente, los caídos. Entonces, si así entiendo, si son caídos del cielo, ¿verdad? O sea, dejaron de su situación angélica. Y había nefilim, estos caídos del cielo, en la tierra en aquellos tiempos y después, cuando los hijos de los hombres se unieron con los, o sea, no son lo mismo, pero los nefilim serían algo así como caídos del cielo, y ahí ya podríamos entender que son ángeles caídos, ¿verdad? Pero eso es lo que podemos entender, porque el texto, como ven, no aclara. El otro texto que habla de los nefilim es, es Números 13:33. Pero ese lo tengo aquí, se lo voy a poner. Cuando, a ver, es que creo que no tengo el texto, lo estoy buscando. Creo que no lo tengo, pero se lo voy a decir. En Números 13:33 dice que los israelitas estaban en el sur de la tierra prometida, antes de entrar en la tierra prometida, y mandaron una expedición de israelitas por el sur para ver quiénes eran los habitantes de la zona, sus puntos débiles, hacer de espías, ¿verdad? Y luego regresar con noticias para ver cómo iban a organizar el ataque por el sur. Pero resulta que los espías, los que fueron, regresaron y trajeron, así cargando entre dos, con una vara, con un palo, un ramo de uvas, cada uva de ese tamaño. Y dice, no, vean nada más el tamaño de la gente que están allá, ¿verdad? Son los hijos de Anac, son los hijos de Anac, son muy grandes, ¿verdad? La tierra está habitada por Nefilim, Nefilim. Ya vemos que no son los hijos de Dios, pero son gigantes, son gigantes. Entonces esto vuelve a Génesis 6, donde habla de que los nefilim había antes y después, cuando los hijos de Dios se unieron con los hijos de los hombres. Y entonces, esa tradición de los nefilim, pues, cuando Israel entra en la tierra prometida, dice que los nefilim están en el sur de la tierra prometida, así, en, en la tierra de los filisteos y en el sur, ¿verdad? Y que son muy grandes y muy fuertes, ¿verdad? Y sí, realmente, si seguimos ya de los nefilim, nada más se habla ahí, Números 13:33 y Génesis 2. Pero como aquí se les relaciona con los gigantes, con los anaquitas, dice que en Hebrón, vivían 3 hijos de Anac, los 3 hijos, que eran fuertes y enormes, ¿verdad? Y entonces los israelitas les dio miedo y decidieron no entrar a conquistar la tierra prometida por el sur. Y Josué y Moisés se enojaron mucho con el pueblo, dijeron, son unos cobardes, no podemos luchar contra ellos, son gigantes. Y entonces Dios los castigó y estuvieron 40 años ahí, en Kadesh, en el sur, sin poder entrar, hasta que luego se fueron a dar la vuelta por el Mar Muerto y ya Moisés los guió y cruzaron el río Jordán con Josué, ¿verdad? Y por cierto, este, este,
Cades, no. Bueno, ahí vivían los hijos de Anac, que eran fuertes, enormes, y tenían ciudades muy fortificadas, ¿verdad? Bueno, ya está. Entonces, hasta ahí las menciones de los Nefilim, ¿verdad? Pero ya esto nos conectó con los grandes gigantes del sur de Israel. Y si ustedes recuerdan, quedaron unos, Josué los venció a los anaquitas, a esos gigantes, pero quedaron unos, solo quedaron unos gigantes en Gaza, a Gad y Asdod, que es algo así como Gaza en la actualidad, o sea, tierra de los filisteos. Ahí vivían unos gigantes, ¿verdad? Y parece que de ahí de Gad era Goliat, el gigantísimo que mató David, ¿verdad? Y muy probablemente por ahí vivió también Sansón, Sansón el gran, poderoso Sansón. La próxima semana voy a hablar de Sansón. La conferencia se va a llamar Sonsón. Sí, Sonsón, porque era bien sonso, Sansón. Pero eso es la próxima semana. Y muy probablemente era uno de estos descendientes de los anaquitas, de los gigantes, ¿verdad? Pero no tenemos muchas noticias. Entonces aquí parece más bien una tradición que ustedes se pueden imaginar que se formó más bien a partir de los habitantes filisteos del oeste de Israel y del sur, que eran muy grandes, y entonces se formó esa tradición de los nefilim, de los gigantes, y cuando alguien puso en el Génesis 6, 1, 4, la, la el origen del diluvio, por qué Dios decidió destruir la tierra, pues utilizó esa tradición, utilizó esa tradición. Les pido que si tienen micrófono, les pido que si tienen micrófono, ya, gracias. Bueno, y entonces es muy posible que más bien la tradición haya surgido al revés de como está escrita. Es decir, lo primero fueron esta tradición de los... Ay, por favor, si cierran su micrófono. Carmen Carolina, por favor, ¿nos ayudas apagando tu micro? ¿Se puede sentar tantito? Ah, bueno, que no se me enoje, ¿eh? Alguien después de esto puso esta tradición aquí en Génesis 6:1-4, pero la puso de una manera muy fuera de lugar. ¿No se pueden silenciar esos micrófonos? Cierren su micrófono, por favor. Usted los puede silenciar, doctor. Lo que pasa es que no sé cómo hacerlo. Es Carmen, Carolina, tienes tu micrófono abierto. A ver, creo que ya. Ya lo logré. Bueno, y entonces, después puso a alguien esta tradición aquí en el principio del diluvio, o antes del diluvio, pero como ustedes pueden ver, sin mucho tino. Lo hizo muy mal, porque aquí mezcló dos cosas que no quedaron claras. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Queda claro que no son los Nefilim, ¿verdad? Pero entonces, ¿quiénes son los Nefilim? ¿Verdad? Y nuestro autor dice que los gigantes eran los
hijos de Dios que se habían unido con las hijas de los hombres. Entonces, no quedó clara la distinción entre el Nefilim y los hijos de Dios y los hijos de Dios, y tampoco queda claro cuál es su pecado, porque Dios castiga al ser humano, ¿verdad? Pero el pecado es de los hijos de Dios. ¿Ven? Entonces, aquí se ve que son 2 o 3 tradiciones diferentes, y esto de que va a vivir solamente 120 años, pues es algo que después le va a decir Dios a Moisés. Son tradiciones diferentes que nuestro autor puso juntas en 4 versículos y que nos quedó una amalgama perfectamente mala, perfectamente inentendible y confusa, y que ahora estamos tratando un poco de cebrar para seguirle. Y entonces hemos seguido el orden indicado, ¿verdad? ¿Quiénes son los Nefilim? Aparecen 2 veces. Y en Números 13:33 se dice que eran los gigantes que vivían en Gaza, lo cual lo relaciona con Sansón, con Goliat, pero ya Números 13:33 dice que los Nefilim eran gigantes, ¿verdad? Cuando aquí los gigantes son los hijos de Dios. ¿Mm? Ahí está el problema. Josué 11:22. No, mejor eso no se lo digo. Los hijos de Dios, ahora podemos buscar, sobre los hijos de Dios sí tendríamos muchos textos. Ya cuando hablamos las sesiones pasadas sobre Job, decíamos que los hijos de Dios se presentaron a Dios y entre ellos se presentó también Satán, Satán con minúscula, eh, el acusador, o sea, no es un nombre propio, es una función, es el acusador, Satán. Es decir, que entre los hijos de Dios había uno que se dedicaba a acusar, es decir, a chismearle a Dios de lo que hacían los seres humanos. Y entonces Dios le dice, ya te fijaste en mi siervo Job, es justo y recto, ¿recuerdan esa? Entonces, el Satán es uno de los hijos de Dios. Pero este texto de Job ya nos deja entrever el origen del Satán con mayúscula. Sería un ángel, uno de los hijos de Dios, que se reveló posteriormente a Dios. En el libro de Job está sumiso a Dios. El Satán es sumiso a Dios, por eso Job, en todo el libro, nunca dice, el Satán me ha hecho, el Satán me ha... No. Siempre dice Dios, porque claro, Dios le dio permiso al Satán, ¿verdad? Hay un salmo bien interesante. A ver si sí. Hay un salmo, el Salmo 82, que no se lo puse en los textos, pero lo voy a leer, y que habla de los hijos de Dios, y algo nos va a decir. Dios se alza en la asamblea divina para juzgar en medio de los dioses. ¿Ya se fijaron? Dios se alza en la asamblea divina, Dios con mayúscula, para juzgar en medio de la asamblea de los dioses con minúscula. O sea, la asamblea de los dioses es una asamblea de dioses con minúscula, pero de dioses. Sigo leyendo. ¿Hasta cuándo juzgarán injustamente y harán acepción de los malvados? O sea, Dios le reprocha a los dioses que no juzgan justamente. O sea, los dioses con minúsculas son los encargados de juzgar a cada pueblo. Defiendan al débil y al huérfano. Liberen al débil y al indigente. Arránquenle de la mano del malvado. No saben ni entienden. Caminan a oscuras, vacilan los cimientos de la tierra. Yo había dicho, ustedes son dioses. Todos ustedes hijos del Altísimo. O sea, Dios les había dicho, todos son dioses, como si Él los hubiera creado. Todos hijos del Altísimo. Pero ahora morirán como el ser humano. O sea, ya estoy entendiendo. Los dioses son esos ángeles creados por Dios para juzgar a los pueblos, pero Dios, como ellos no juzgan con rectitud,
Dios los castiga y los reduce al estado mortal, dice, pero ahora morirán como cualquier hombre, caerán como un príncipe cualquiera, caerán, el verbo nafal, de ahí viene Nefilim. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, pues tú eres el creador de las naciones. O sea, el salmista dice, mejor que juzgue Dios con mayúscula y ya no juzguen los dioses. Pues ahí tienen un salmo, seguramente muy antiguo, que reporta que los hijos de Dios eran ángeles de Dios, o dejémoslo así, hijos de Dios, que tenían como encargo juzgar la tierra, pero como cometieron injusticias, Dios los sometió a la muerte. Es decir, son caídos, son nefilim, pero aquí no se usa la palabra nefilim, ¿verdad? Sin embargo, dice el Salmo, caerán como cualquier mortal. Entonces, entonces ya podemos relacionar las dos cosas. Pero claro, según esta teoría, los hijos de Dios son los mismos que los nefilim. Pero aquí dice que cayeron porque se metieron con las hijas de los hombres, ¿verdad? Sin embargo, el Salmo dice que cayeron porque no juzgaron con rectitud a los seres humanos. ¿Ven? Bueno, en el libro de Enoc, es un libro que escribió antes de Cristo, judío, se arma ya la historia completa, ¿verdad? En el judaísmo antes de Cristo ya se armó la historia completa. Son ángeles caídos, todos dirigidos por Azazel, un ángel que se rebeló contra Dios, ¿verdad? Que se metieron con las mujeres humanas y Dios los castigó y los metió en prisiones, como a los titanes. Los metió en prisiones y están encadenados y después, antes del fin del mundo, van a ser liberados por un poco tiempo y después van a volver a ser sometidos. Son ángeles, no son seres humanos. Y ya entonces el libro de Enoch ya armó la historia, que es la que creo que más o menos todos conocemos, ¿verdad? Estos ángeles caídos son hijos de Dios, estos hijos de Dios son ángeles que se metieron con las muchachas humanas, son expulsados, son caídos, son encadenados y son dioses malvados, dioses con minúscula malvados, que atacan a los seres humanos. San Pablo habla, sobre todo en las cartas de los Colosenses y Efesios, de los tronos, dominaciones, principados y potestades, que son jerarquías celestes, angelicales, y que están sobre los seres humanos. Y poco después de San Pablo, en el siglo II, estas jerarquías son las jerarquías de los gnósticos, que son las que van a atacar al ser humano cuando va en su ascenso a Dios, porque el ser humano cuando muere se va a través de los diferentes cielos ascendiendo hasta Dios. Pues ahí hay jerarquías celestiales, entre ellos tronos, dominaciones, principados y potestades, que van a tratar de impedir su ascenso a Dios. Esto en el gnosticismo, no en San Pablo. Y entonces estas jerarquías angélicas son, para los gnósticos, son ángeles caídos, son nefilim, pero son ángeles caídos, ¿verdad? Hay otros dos textos que hablan de que hacen ya la síntesis, como decíamos hace un rato con Jaime, que hacen, no, ya no me acuerdo con Jaime, con algunos de ustedes platicaba yo de que hacen la novela hollywoodesca. El libro de Enoch es ese libro que ya desde antes de Cristo en el ambiente judío, pues hace la novela completa de los ángeles caídos, nefilim, con las mujeres y castigados y que son malvados, etc. Pero vean lo que dice la carta de Judas, es una carta del Nuevo Testamento. Dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, los ha guardado en prisiones eternas hasta el gran juicio. ¿Ya lo ven?
Es lo mismo que dice Enoc. ¿Mm? Y son ángeles, ¿verdad? Ángeles. Ahí está en griego. Angelus. Ángeles. Que no guardaron su dignidad, ¿verdad? Abandonaron su propio hogar, o sea, el cielo. Los ha guardado en prisiones eternas. Entonces ya se armó la novela. ¿Ven? Y sigue diciendo, Sodoma y Gomorra y las ciudades de los alrededores, que como ellos se habían entregado a la inmoralidad sexual y se habían ido tras una carne diferente, fueron puestas como ejemplo al sufrir el fuego de un castigo eterno. Entonces los relaciona a estos ángeles con los de Sodoma y Gomorra. Dice, estos de Sodoma y Gomorra, como ellos, como los ángeles, se habían entregado a la inmoralidad sexual y se habían ido tras una carne diferente. ¿Mm? ¿Por qué dice que se habían ido los sodomitas con una carne diferente? Porque quisieron violar a dos ángeles, ¿se acuerdan? Que había hospedado Lot. Llegaron los sodomitas y dijeron, queremos violar a las personas que recibiste en tu casa. Entonces aquí entre paréntesis, el pecado de los sodomitas no es que fueran homosexuales. El pecado de los sodomitas es que se habían ido tras una carne diferente, es decir, que habían querido tener relaciones sexuales con ángeles. Pero claro, Judas no toma en cuenta que los sodomitas no sabían que que esas dos personas eran ángeles, no lo sabían. Pero él está haciendo un juicio teológico, no histórico, ¿verdad? Dice, no, ellos fueron condenados porque quisieron tener relaciones con ángeles, ¿verdad? Y bueno, entonces por esto relaciona a los de Sodoma y Gomorra, que eran seres humanos, pero que se querían ir tras una carne diferente. Pero así fueron los ángeles, ¿verdad? No guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propio hogar, y los ha guardado en prisiones eternas hasta el día del juicio. Bueno, ahí tienen lo que les puedo yo decir de los nefilim, de los nefilim. En la propaganda les puse yo nefilim, ángeles caídos, ángeles con signos de interrogación. Bueno, eso, la respuesta depende de a qué texto nos vayamos, ¿verdad? En Génesis 6:1-4, no, los nefilim no son los ángeles, no son ángeles caídos. Nefilim, ¿quién sabe quiénes son? Estaban cuando los hijos de los hombres se unieron a las hijas de cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres, y después, lo cual genera mucho problema porque a ellos no los castiga Dios, Dios castiga a la humanidad, ¿ven? Acortándole la vida 120 años. Por otro lado, el castigo no corresponde a lo que pasó después fue el diluvio. Entonces, no está nada claro en absoluto quiénes, quiénes eran los Nefilim, a diferencia de los hijos de Dios, en el Génesis. Por otro lado, nos queda la duda si esos hijos de Dios perecieron con el diluvio, porque si son hijos de Dios, pues no iban a perecer. Pero entonces no reciben ningún castigo. El castigo lo reciben los seres humanos, lo cual nos deja en ascuas sobre el sentido de esos primeros 4 versículos del capítulo 6. Buscando más en la Biblia, vimos que una vez más se vuelve a usar la palabra nefilim, pero ahí identificado con los gigantes que vivían en el sur de la tierra de Israel, con los anaquitas, a los que venció Caleb, bueno, Josué y Caleb, y probablemente los ascendientes de Goliat en tiempos de David. Pero ahí ya ese texto no dice que fueran hijos de Dios, ni que fueran ángeles caídos, sin embargo, les da el nombre de Nefilim por alguna razón, pero no explica por qué, caídos. Nefilim caídos, pero no explica por qué. Simplemente son seres humanos muy grandes y fuertes, pero fueron derrotados por los israelitas. Entonces yo les decía, probablemente la tradición va al revés, ¿verdad? De estos gigantes que vivían en el sur de la tierra de Israel, surgió la tradición de unos gigantes
desde el principio de la creación. Y entonces, nuestro autor de Génesis 6:1-4 utilizó esa tradición de los gigantes. Y luego hablamos de la hollywoodización. Bueno, hablamos de los hijos de Dios. Los hijos de Dios aparecen en muchas ocasiones en la Biblia y fíjense que muchas veces cuando los judíos tradujeron la Biblia al griego, su Antiguo Testamento al griego, en vez de poner los hijos de Dios, pusieron ángeles. En vez de traducir el Hijo de Dios, pusieron ángel, ¿verdad? Cuando es Dios con minúscula. Perdón, cuando son los ángeles o los hijos de Dios. Los pusieron como ángeles. Eso es normal, porque hay un proceso, digamos, de monoteización en Israel. Israel no era un país, no era un pueblo monoteísta en el sentido de que creyeran solo en un Dios. El primer mandamiento dice, solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Pero eso no quiere decir que sea el único que existe. Más bien, dado que existen otros, a los otros los haces un lado y a este solo vas a servir. El monoteísmo, digamos ya filosófico, que concibe que solamente hay un Dios, es muy posterior, es de la época del segundo Isaías, o sea, de la época del destierro, del 550 a.C. Es precisamente esta época que les estoy comentando de los hijos de Dios que ya son descalificados, ¿verdad? Si bien Dios los creó y eran sus hijos como ángeles, digamos, Dios los degradó. Dios los degradó. Y entonces establece una monarquía absoluta en el cielo. Es solamente Dios y los demás son sus vasallos o tienen permiso de él para actuar, como en el caso del Satán en el libro de Job, ¿verdad? Pero es Dios el que los maneja y es Dios el que los degrada. Y luego ya viene ahora sí la hollywoodización, es decir, la historia, cómo se compacta la historia popular de los Nefilim, que son los ángeles caídos por haberse metido con las hijas de los hombres y que están encadenados y que son los que pretenden ya en el ambiente gnóstico, pretenden hacerle daño a los seres humanos cuando van en su ascenso a Dios. Y eso es lo que dice Judas y es lo que dice el libro de Enoc. Posteriormente al Nuevo Testamento viene el gnosticismo, el movimiento, digamos así, herético, cristiano, gnóstico, en la que se funda en buena medida en esta tradición de los hijos de Dios rebeldes, ¿verdad? Que se vuelven en contra de los seres humanos para hacerles daño. Cuando Pablo habla de principados, potestades, autoridades y tronos, no está hablando de lo que después van a entender por eso mismo los gnósticos. Utilizan las mismas palabras, pero tienen un sentido un poco diferente en Pablo. Son jerarquías angélicas, pero que están sometidas a Dios. En cambio, entre los gnósticos son jerarquías angélicas opuestas a Dios y contrarias a los seres humanos. Bueno, esto es lo que yo sé y esto es lo que les puedo decir de los Nefilim y de los hijos de Dios, ángeles caídos. ¿Qué les parece? Doctor, una Sí, pregunta. sí, Jaime. Cuando habla usted de Sodoma y Gomorra, que los sodomitas fueron castigados porque tuvieron tendencia a otro tipo de carne, ¿se podría interpretar que se querían meter con los animales, que no era carne humana, sino carne de animal? ¿O solamente con la naturaleza de los ángeles? Sí, yo creo que no vienen mencionados en absoluto los animales ahí. Fíjate que en el Nuevo Testamento solamente
en toda la Biblia, solamente Judas y también Pedro. La segunda carta de Pedro, que no es de Pedro, es el último texto del Nuevo Testamento escrito, es la segunda de Pedro. Pues bien, también la segunda carta de Pedro habla de los sodomitas y dice que su, eh, que su pecado fue irse tras una carne, irse tras una carne diferente. Pero pues dado que es curioso, ¿no? Porque eran ángeles, pero ángeles encarnados, tenían carne. Es que en nuestra teología hemos hecho de los ángeles completamente descarnados, ¿no? Sin cuerpo. Pero bueno, siempre que se representan los ángeles en la tierra, se representan visibles de carne y hueso, ¿no? Y dice ahí Judas, que se fueron tras una carne diferente. Yo creo que lo intentado por Judas es decir que se fueron tras una carne que no era humana, es decir, superior. Y yo decía que ese es digamos, es el único que habla de que la destrucción de Sodoma, Judas y Pedro, son los únicos que dicen que la destrucción de Sodoma se debió a pecado de sexo. Porque en Génesis 19, donde se narra toda la historia de Sodoma y Gomorra, y todas las veces, que son muchísimas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cuando se habla del pecado de Sodoma y Gomorra, se dice que era un pecado de inhospitalidad. Sodoma y Gomorra no quisieron recibir a los ángeles de Dios. Por eso su pecado, inhospitalidad. Nunca se dice que fuera su pecado la homosexualidad. Tampoco lo dicen Judas y Pedro, ¿eh? Dicen que su pecado fue querer irse tras una carne diferente. Claro, si ellos no sabían que eran ángeles, pues se les exime de esa culpa. No estoy diciendo que no quisieran violar a los huéspedes de Lot, sí los querían violar, pero así son las guerras, así son las guerras. La violación de un hombre por otro hombre es una humillación, pero eso no quiere decir que el violador sea homosexual. No, el problema de Génesis 19 de Sodoma y Gomorra no es la homosexualidad, no es el tema. Y en Judas se ve que no es el tema es irse a haberse querido ir tras una carne diferente. Bueno, Entonces, doctor, sí, cuando la persona que le dio hospedaje a Lot les dijo que no les entregaba a los jóvenes, sino que les daba a sus hijas, y la muchedumbre que estaba allá afuera no aceptó a las hijas, no era por cuestión de que fueran sexo femenino, sino porque las hijas eran de carne diferente a los jóvenes ángeles. no, ¿Sí me no, explico? sí, no, porque ellos lo que querían era humillar a los dos O sea, forasteros. no despreciaron a las hijas porque fueran mujeres, sino porque eran de carne diferente a los ángeles. Sí, no, pero ellos no sabían que eran ángeles. Hasta ese momento ellos no saben que son ángeles y lo que quieren es violar a dos forasteros que se hospedaron de manera irregular en el pueblo. Eso es lo que quieren. Y humillar también a Lot, ¿verdad? Pero bueno, sí es muy curioso, ¿no? Es un texto de esos extremos, como Lot les da a sus dos hijas, o por lo menos les ofrece a sus dos hijas. Es terrible, ¿no? Es terrible. Sí merece una conferencia a ese capítulo 19 de Génesis. Otra pregunta, doctor. ¿Hay algún texto escrito por los religiosos venidos a México después de la conquista de Tenochtitlán, en donde refieren que en México había gigantes? Incluso, bueno, este,
hay por ahí un dibujo en donde unos eh, indígenas van jalando el cuerpo de un gigante aquí en México. No sé si eso es fantasía o tiene bases científicas. No lo sé, Ah, sí. Si no gusta, lo sé. le busco el Ah, texto del libro y se lo mando, te lo voy a agradecer mucho. porque yo lo tengo por ahí guardado. Muchas gracias, te lo voy a agradecer. Yo creo que Sí. esta tradición de los gigantes es más o menos común en las religiones antiguas. Yo creo que es una tradición más o menos común, como lo es el hecho de que los dioses se junten con los humanos o con las humanas. Ahí tienen la mitología griega, la india, la romana. Los dioses tienen relaciones sexuales con los seres humanos. Y yo creo que eso es más o menos normal en las religiones antiguas. Y probablemente de la unión de un dios con una humana o de una diosa con un humano, nace un gigante, una persona con mucho poder, como Aquiles, por ejemplo, era hijo de una diosa y de un humano. Este, yo creo que eso es más o menos común, pero en la Biblia no. La Biblia es demasiado, en el buen sentido, demasiado monárquica y defiende toda la Biblia, es la defensa de la unicidad de Dios. Dios es el único Dios y los demás son sirvientes, que están a sus órdenes, a su servicio y no hay quien le discuta a Dios la autoridad. Eso es algo típico del monoteísmo, ¿no? Este, también en el Islam, en el judaísmo, pero no en todas las religiones, por lo menos las antiguas no eran así. Siempre, incluso esa lucha de Dios con los dioses, también se transmina, también se deja ver en algunos textos de la Biblia. Bueno, Sí, pues, Javier. sí, Jerónimo. Y Mira, después Felipe. una de las cosas bonitas que siempre me ha llamado la atención y que le he estudiado sobre todo la parte del Pentateuco, todo eso, los años que duraban las personas. Y a mí me llama la atención, por ejemplo, Noé, que duró 950 años, capítulo 9 casi al 20, 28. Después Abraham ya dura menos, como 120 250 por ahí. Y Josué menos. Entonces va disminuyendo, aunque pienso que la forma de contar era diferente, pero de todos modos son personas bastante con muchos años, ¿no? Y todo eso pues es algo grandioso. Por ello iba anotando a todos los, tanto en los antediluvianos, diluvianos, posdiluvianos, patriarcas, todos esos, sobre todo me llama la atención eso de la gran cantidad de años, ¿no? Y algo por ahí, tú hablabas algo así de los años, y pues yo creo que esa será siempre pues una bendición de Dios también tener muchos años, no es cualquier cosa, ¿verdad? Bueno, mi humilde pensamiento. Sí, sí, también coincido en eso contigo. Ajá. Yo creo que alguna vez leí, no sé ni en dónde, ni cuándo, ni en quién, que los muchos años es cuando están cerca de Dios en la creación. Conforme nos alejamos en el tiempo de la creación, vivimos menos los seres humanos. Y yo creo que eso es más o menos, explica más o menos la realidad, ¿no? Por eso ese texto de Génesis 6:3, donde dice que la vida de los seres humanos va a ser de 120 años, está fuera de lugar, porque después de eso, el primero de ellos, Noé, vivieron mucho más de 120 años. Entonces, es un texto que está fuera de lugar, ¿no? Pero también está fuera de lugar hablar de Nefilim, diferente de los hijos de Dios,
etcétera. Entonces ahí sí se ve que son tradiciones diferentes. Yo no sé, ahí sí no sé si haya en otras religiones esas edades tan elevadas, ¿no? Matusalén creo que es el más que más vivieron como casi 1000 años. No sé si hay otras religiones en las que se Los dé esto. salmos también dicen, ¿verdad? Sí, creo que el Salmo es donde dice que sus días serán 120 años, uno de los salmos. Bueno, Felipe, y contigo terminamos. Gracias, doctor. Bueno, de hecho, ahorita que explicaba y utilizaba usted muchas palabras como destierro, eh, palabras en árabe, persa sobre todo, eh, me genera un ruido. Necesito que me guíe, sobre todo por todas estas personas y algunos eruditos que pues se van al destierro eh, y que de una u otra manera están recepcionando mucha información de la cultura asiria y acadia. Y me estaba yo acordando en este momento de la epopeya de Gilgamesh, precisamente, sobre todo cuando hablaba usted del derecho de pernada. Ya ve que Gilgamesh, en pocas palabras, era un rey ojéis, ¿no? Llegaba a los pueblos y raptaba a las chicas y se llevaba a los chicos como soldados. Ante esta situación, pues los pobladores le solicitan a sus dioses que le envíen a alguien, pues que detenga Lo a frenen. Gilgamesh, ¿no? Y que le parta su mandarina en gajos. Y entonces está esta narración de la creación de Enkidu. Y precisamente estaba yo pensando, no sé si existe en ese sentido algún tipo de información, porque Enkidu no es un ser humano, es un ser totalmente diferente. Eh, Se enaltece mucho, por ejemplo, dentro del mismo poema, la figura de Gilgamesh, pues es un gigante fuerte, tiene todas las características propias de lo que sería un gigante, pero Enkidu, su opositor es alguien totalmente diferente y que incluso dentro de la misma epopeya está este personaje que también ha tenido muchísimos años de existencia. Entonces, no sé qué tanta relación puede existir en ese sentido con este contenido de la epopeya de Gilgamesh. O si Bueno, hay pues alguna información, no sé. no, la información es exactamente la que has dado. O sea, leyendo la epopeya de Gilgamesh, pues sí, pues parece que era un ser humano que se mitificó, se deificó y era un hombre gigante, fuerte. Y Enkidu, tienes razón, era como un animal, como una bestia. Y sí, ellos influyeron. Yo no sé si en esto de los gigantes influyeron. Debió haber sido así, porque esa novela de Gilgamesh tiene más de 1000 años antes de Cristo que se escribió y en diferentes versiones. Pero más que, además de lo que dijiste, pues ahí se habla del diluvio universal y ahí se habla de el árbol de la vida, porque finalmente Gilgamesh ama profundamente a Enkidu y Enkidu a Gilgamesh. Entonces, para vengarse de Gilgamesh, muere Enkidu. La diosa mata a Enkidu. Y Gilgamesh se entristece tanto que se desespera y va por todo el mundo buscando el árbol de la vida. Y se encuentra con Utanapistim, que le habla del diluvio y le dice que solamente él es el único humano que no muere, porque es el único humano a quien se le dejó el beneficio de la inmortalidad. Pero todos los demás humanos son mortales. Nadie llega a la inmortalidad. Y esto no lo acepta Gilgamesh y sigue el loco hasta que encuentra el árbol de la vida.
y ya estaba tan muerto de cansancio que se duerme al lado del árbol de la vida. ¿Y quién creen que llega y le roba el árbol de la vida? Una serpiente. Esto es de más de 1000 años antes de Cristo. Entonces díganme si no influyó esto en los autores bíblicos. Está clarísimo que sí. Está clarísimo que sí. Es que Israel no es un chícharo en bandeja, un champiñón en medio del desierto, no. Es un pueblo que está en medio de otros pueblos y que absorbe la cultura de otros pueblos, las ideas. Hay algo propio de Israel que lo distingue de los demás, sí, pero el 95% es muy similar. Y esto de los dioses, y seguramente de los dioses gigantes o de los semidioses gigantes, como el árbol de la vida y del diluvio, pues lo tomaron de otros pueblos. Ni modo que digamos que no. Si vivieron allá durante el destierro, luego estuvieron bajo la opresión, primero de los asirios, luego de los caldeos, luego de los persas, por más de 200 años. Entonces, claro que asumieron la cultura. De hecho, la angelología de la Biblia, el tratado de los ángeles en la Biblia, le debe mucho a los persas. Tiene mucho que ver con los persas. Eso no tiene nada de chocante. Más bien chocante sería lo contrario, ¿no? Que todo lo de Israel sea nuevo, primigenio y original. Pues. Bueno, yo creo que Dios se compadeció de mi garganta y terminamos ahora un poquito antes. Doctor, Sí, Jaime. Perdón, Claro disculpe que sí. que lo interrumpa. Tengo el dato porque lo tengo guardado y lo localicé. El misionero español que habla de que en México había gigantes es Andrés de Olmos. Por 1528, en una de sus obras dijo que encontró huesos de gigantes en el palacio del virrey Antonio de Mendoza. Eso es lo que quería yo comentar. Wow. Pues muchas gracias. Sí, señor. Gracias. Andrés de Olmos. Andrés Sí, de Olmos. Sí, es muy antiguo, 1528. Sí, señor. En la casa del primer virrey. Sí. Bueno, gracias. Les mando un abrazo. Nos vemos en 8 días. Gracias, buenas noches. Gracias, doctor. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.